amigos del ajedrez? Soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Qué tal, amigos del ajedrez? Vamos a estudiar hoy un tema interesante: la defensa francesa. Cómo aprender y entender ideas en la francesa. Sorprenda o no se deje sorprender con esta variante que vamos a estudiar. En esta partida entre Akopyan y Christiansen en Dubái en 2018, el negro emplea una jugada de espera con H6, como indica el tablero, con el fin de seguir un plan de acuerdo a cómo las blancas desarrollen sus piezas. Mostraremos ideas interesantes de ataques y defensas por ambos bandos. Esta posición surge a raíz de la jugada E4, E6, D4, D5, caballo D2, la variante Tarrasch contra la francesa, y el negro juega ahora H6. Este avance ha tenido interés entre algunos jugadores ingleses, como por ejemplo Sword, Sadler y Howell, empleándola de vez en cuando y conduciendo las piezas negras. ¿Cuál es la idea? Es una lucha de espera, como dije al inicio. Las negras desean que su adversario decida la ubicación de sus piezas para que no se llegue, por ejemplo, a líneas teóricas que surgen con otras alternativas, como por ejemplo la línea muy teórica caballo F6, E5, caballo de F a D7, alfil D3, C5 y C3. Las negras caballo C6 y ahora caballo E2. Pero no piense que las negras están tratando de igualar las acciones. Ellas quieren llevar la partida a posiciones de doble filo, donde las negras tengan chances de luchar por la victoria y que el blanco no se sienta confortable. Ahora, en lugar de caballo E2, vamos a estudiar algunas ideas relacionadas con el avance G5. Aquí, en lugar de caballo E2, caballo G a F3, nos veríamos en una posición universalmente conocida en la que el negro prepara el avance de su peón a G5 por dos vías fundamentales: una por medio de alfil E7 y otra por medio de H6, que tiene una extraña impresión, pero ella tiene alguna lógica. Está preparando la lucha en el ala del rey por medio del avance G5. Está jugando agresivamente. Una vez que el blanco realice su enroque corto, y ahora entonces G5. Si comparamos la posición con el alfil en E7 en contraste con el peón en H6, vemos alguna ventaja para el negro. G5 está firmemente defendido, mientras que el alfil en E7 no es una casilla apropiada para esta pieza cuando el blanco capture el peón de C5. Desde F8, el alfil además puede ahora bien capturar directamente en C5 en caso de D por C5, o llevar el alfil a G7 para presionar la cadena de peones. Por ejemplo, D por C5 puede seguir aquí alfil por C5, como habíamos dicho, capturando en un solo movimiento, o de lo contrario, caballo por C5, reservándose el alfil a G7 para atacar el centro. Después de alfil por C5, dama
E2. Por ejemplo, ha surgido una posición donde lo que nos interesa ver en este momento es las posibilidades del alfil de F8 en esta variante. Ahora, alfil E7 es la otra línea que mueve el alfil para hacer G5. Después del enroque, entonces G5. Pero ahora, después de D por C5, esto es una línea que es bastante aguda y favorable a las blancas. Aquí podemos ver que si las negras capturan el peón con el alfil, lo han realizado en 2 movimientos, y el alfil además no tiene la posibilidad de ir de F8 a G7 para atacar el centro. Por lo tanto, aquí hemos visto unas ideas interesantes respecto a H6 y alfil E7. Regresando a la línea esta con caballo E2 en lugar de caballo de G a F3, seguimos por ejemplo con G5. Este avance ahora no es conveniente, pues el caballo de F3 no será molestado y el avance G4 no tendría mucho efecto. El blanco podría continuar tranquilamente con H3 y H5, pero el avance G4 no es importante ahora porque la torre de H8 está indefensa luego de la captura H3 por G4. Así que el blanco aquí tiene varias alternativas para luchar contra este esquema negro, como uno de ellos es F4. Las otras variantes serían, por ejemplo, A3, así como el movimiento del caballo a F3. Estas dos últimas líneas con clara ventaja del blanco. Ahora, F4 puede ser respondido después de la captura de este peón. En lugar de caballo por F4, jugar primero caballo F3, con lo cual el peón de F4 puede ser capturado con el alfil, cosa que le daría al blanco una gran ventaja de espacio y de desarrollo. Ahora, la otra línea es alfil E7, esperando las mismas condiciones o planteando las mismas condiciones de movilidad del blanco. Por ejemplo, caballo G a F3, caballo F6, E5, caballo FD7, con la diferencia de que las negras desean tener el alfil en F8 y la disposición de jugar G5 y H5 para atacar en el ala al rey. Esta es la diferencia entre alfil E7 y la línea de la partida que vamos a estudiar con H6. Continuemos con la partida de Akopian y Christiansen. Akopian jugó caballo de G a F3. Esta sería una de las líneas principales de las blancas. Otras continuaciones utilizables son C3, así como el desarrollo alfil de 3, que no estudiaremos aquí. Seguiremos con un desarrollo natural, que fue lo realizado por el blanco con caballo G a F3, caballo F6, E5 y caballo F a D7. Sigue el desarrollo alfil de 3, C5. Todo esto es conocido y típico en la defensa francesa cuando el blanco tiene la estructura esta que mostramos con el peón en D4 y en E5. Se defiende la cadena de peones con C3 y caballo C6. Esta es una posición donde las blancas tienen dos planes. El principal es efectuar una partida con enroque corto. La otra línea sería, en lugar del enroque corto, bueno, una retirada preventiva del alfil a C2,
que es una idea para evitar las complicaciones que el negro plantea. Como el blanco con esto está demorando el enroque corto, G5 carece de impacto, mientras que el blanco defiende el peón de D4 por medio de la jugada caballo B3 sin permitir el avance del peón de C5 a C4 con un doble, donde el alfil de D3 y el caballo de B3 estarían atacados. El juego se transforma en maniobras estratégicas, ya que ambos intentan desarrollar sus piezas activamente. Ahora G5 y el blanco responde H3, manteniendo su rey en el centro del tablero y no enrocado. Ahora, sigamos con la línea del enroque. Las negras continúan con G5. El blanco tiene en esta posición nuevamente dos diferentes estrategias. Plan número 1, o A, puede elegir entre abrir el centro inmediatamente por medio de la ruptura C4, como indicamos ahí en rojo, intentando aprovechar el retraso en desarrollo de su adversario y la permanencia potencial del rey negro en el centro del tablero. El plan B es la otra estrategia, es tratar de mantener el centro firme. Si las blancas logran mantener su cuña de peones D4 y E5 intacta, sin demasiadas concesiones, estará haciendo bien también. Quiere decir que esta estructura de peones de las blancas en el centro, si se mantiene, está muy bien. Trate de hacerlo y mantenerlo así. Si le gusta abrir el juego y complicar las posibilidades de la partida, entonces puede romper en C4. En la partida jugaron H3. Ahora, este avance debe hacerse con mucho cuidado porque las negras pueden invadir el enroque con una mayor facilidad, puesto que existe una posible ruptura en la casilla G4. Otras alternativas serían, por ejemplo, D por C5, que es la línea principal. Pero esto hace feliz a las negras. Se abre el centro, pero las negras tienen varias rutas para agudizar la batalla en un juego de doble filo. Por ejemplo, pueden escoger ahora caballo C5, que fue una continuación empleada por Nakamura, y la otra sería la captura con el alfil por C5, que es la más popular y empleada por Nevednichi, quien posteriormente retira el alfil a B6, aunque es más conveniente mantenerlo en F8 con la idea de llevarlo a G7 y atacar el centro. Ahora, otra alternativa de las blancas es, en lugar de D por C5, B3, con lo cual se realiza como una especie de plan híbrido, bastante complicado. Se pretende continuar desarrollando sus piezas y permite el avance del peón a G4. El negro puede capturar el peón central, pero entonces el blanco tendrá una buena versión del plan A. Si el negro declina la oferta, el blanco será capaz de mantener su centro sin hacer concesiones en el ala de rey. Pero volvamos o regresemos a la partida donde el blanco hace H3, siguió entonces H5 y ahora C4. Una ruptura característica aprovechando el rey en el centro. Las negras jugaron alfil E7. Aquí existen otras continuaciones, como por ejemplo el avance G4, que podría
continuar con C por D5, E por D5, E6. Este sacrificio es más peligroso cuando el negro mantiene su alfil en F8. F por E6, alfil G6, rey E7, torre E1. Las negras aceptan el sacrificio del caballo con G por F3, caballo por F3, alfil H6, D por C5, alfil por C1, torre C1, caballo F6 y B4, donde se da una posición complicada en este sacrificio de pieza y las blancas tienen compensación. Otra alternativa es jugar directamente torre G8, manteniendo bajo vigilancia la casilla G6 y defiende el peón de G5, además de apoyar su avance a G4. Podría seguir C por D5, E por D5 y torre E1, G4, E6, F por E6, torre por E6 jaque, rey F7, dama E2, torre G7. Aceptar el caballo con G por F3 es algo complicado por caballo por F3 y el ataque de las blancas es bastante fuerte. Por eso ellas deciden torre G7 para darle la casilla G8 al rey si es necesario. Ahora alfil F5. Esto es una posición de muchas complicaciones donde las posibilidades están igualadas. Quiere decir que lo mismo gana el blanco que gana el negro. No se sabe lo que pueda pasar en esta posición. La otra alternativa es el desarrollo alfil G7. Ahora no es bueno este desarrollo por el golpe C por D5. También en la variante caballo B3 es una buena opción para tener una amplia ventaja. Pero en el caso de la captura C por D5, E por D5, caballo por G5, dama por G5, caballo E4 atacando la dama doblemente, dama E7 y alfil G5, las blancas mantienen una posición prácticamente ganadora. Alfil E7, la jugada de la partida entre Acopian y Christiansen, que continuó con torre E1. Esto parece ser la jugada más desafiante. También se puede utilizar en este momento C por D5, E por D5 y E6, la ruptura que ya conocemos, pero habíamos dicho que esto es menos peligroso para las negras si el alfil está en E7 y no en F8, puesto que después de la captura F por E6, alfil G6 jaque, el rey tiene la escapatoria a F8 y no se mantiene tanto en el centro. Torre 1, rey G7, alfil C2 y G4, y la posición es endiabladamente complicada. Así que tenemos que torre E1 y ahora varias alternativas. La partida se jugó G4, que es la continuación que parece más lógica. Veamos otra. Por ejemplo, D por C4, que es de valor dudoso, caballo por C4, G4 y ahora H por G4. Después de H por G4, el caballo se retira a H2, con lo cual el alfil, incluso el alfil D7, impide que la dama venga a H4 y ahora el peón de G4 está atacado por la dama, que entraría en acción tanto de ataque como de defensa. La otra alternativa sería caballo B4, el alfil se retira a B1 y continúa el avance característico en esta posición, H por G4, H por G4 y caballo H2, con la misma idea que habíamos visto anteriormente. Finalmente, caballo F8 parece lo mejor, cubre la casilla G6 en cualquier variante, así como E6, evitando el sacrificio del peón a E6.
Después de caballo B3, D por C4, alfil por C4, caballo G6, alfil D3, las blancas solamente tienen una ligera ventaja. En la partida, después de G4, siguió C por D5 y caballo B4. Esto es un error. Era necesario jugar E por D5, aunque también es peligroso, no deja de ser cierto, puesto que está el sacrificio E6, F por E6, sigue alfil G6 jaque, rey a F8, se captura H por G4, H por G4, caballo E5, caballo de D a E5, D por E5, y ahora las negras tienen o deben jugar alfil F6, devolviendo material con posición bastante complicada, pero con muchas posibilidades de igualada o de empate en esta posición, de posibilidades iguales, quiero decir. E por F6, dama por F6, dama por G4 y torre G8, donde, como les dije, la posición está equiparada o igualada. Después de caballo B4 siguió el golpe caballo E4, muy fuerte, es lo más potente en esta posición. La siguiente alternativa es interesante y la muestro como un tema táctico posible en posiciones similares. En lugar del salto caballo E4, D6 merece atención, alfil por D6 y caballo E4, alfil E7 y alfil G5, con un fuerte ataque. De esta forma, con este cambio de alfiles de casillas negras, se elimina el defensor de la casilla D6, donde se instalará el pulpo. Recuerden que hemos estudiado ese tema estratégico, el pulpo, que se instalaría en D6. El caballo iría a esa casilla que haría mucho estrago en la posición de las negras. Pero regresemos a caballo E4 con posición ganadora, que era lo más fuerte, y ahora caballo por D3. Veamos otra alternativa. Por ejemplo, caballo por D5 puede ser respondido con caballo de F a G5. Se amenaza capturar el peón de G4 y pasar la dama a F3 atacando F7, además de ganar material con la captura en G4. Así que caballo por D3 fue lo jugado y siguió dama por D3 por acopiar, G por F3 y ahora D6. El alfil tiene varias retiradas. En la partida escogieron alfil F8. Veamos la otra jugada de alfil a H4. En este caso puede ser respondido tranquilamente con G3 y las blancas mantienen su posición ganadora. Luego de alfil F8 siguió alfil G5, dama A5 y D5. Una destrucción, una ruptura central ya muy fuerte. C4, dama por F3. El blanco tiene una posición completamente ganada. Dos peones por la pieza, pero un gran desarrollo y el rey de negro en gran peligro. Siguió alfil G7, torre de A D1. Todas las piezas blancas están activas, mientras que las negras tienen sus dos torres, el alfil de C8 sin jugar y además la dama alejada en A5. Continuó con torre H7, alfil F6, se cambiaron los alfiles, alfil por F6, E por F6, caballo F8. Ahora un interesante sacrificio de despeje por medio de D6 para liberar la casilla D6, donde después de caballo por D7 sigue caballo D6 jaque, rey D8 y D por E6. Observen aquí cómo el rey de las negras está completamente atacado por las dos torres, el caballo y los peones que siguen avanzando. Siguió F por E6, torre por E6. La partida finalizó de la siguiente manera: dama B4, F7, rey C7 y el golpe final caballo E8, con lo cual las negras abandonaron, puesto que tienen aquí dos retiradas del rey
posibles y ambas conducen al mate. Una de ellas es rey B8. La otra sería, por ejemplo, regresar directamente a D8, pero esto lleva al mate en dos movimientos. Después de dama F6 jaque, el caballo de D7 está clavado, dama E7 y dama por E7 mate. La otra continuación sería llevar el rey a B8 y el mate se retrasa unas jugadas más, nada más. Dama G3, caballo E5, dama por E5 jaque, dama D6 y dama por D6 jaque mate. Espero que estas ideas y estos elementos tácticos les sirvan de utilidad. En la descripción del vídeo está el enlace para mi blog, donde les voy a dejar una serie de partidas complementarias para que continúen estudiando después que vean este vídeo. Así que sin más, solamente nos queda decirles que recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento que sea publicado en YouTube. Y como siempre, nos vemos o nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.